Saludos a todos los cristianos que me están viendo y escuchando en este estudio bíblico. En esta oportunidad comenzaremos un análisis del libro de Mateo, comenzando por el capítulo 1, versículo 1 del libro mencionado. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos en la parte superior el texto en griego, texto original griego del Nuevo Testamento de Mateo. En la parte inferior tenemos la traducción utilizada por la Reina Valera, revisada, 1995. Y a la derecha tenemos la versión de la Biblia Jerusalén, la Biblia católica. Entonces, resumiendo, tenemos arriba el texto griego, tenemos abajo la Reina Valera, que es la Biblia de los cristianos evangélicos, una de las mejores, y tenemos la Biblia de Jerusalén, una de las mejores en la Iglesia Católica. Vamos a buscar la mejor forma de ir conociendo palabra por palabra el texto del Nuevo Testamento. Dice el libro de Mateo, libro del origen de Jesucristo, Biblos Geneseos, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para las personas que están iniciando en el estudio bíblico, no es que Jesús era hijo de Abraham o que era hijo de David, no, sino que él era descendiente. Entonces se utiliza la palabra huios, que la podemos ver en la parte superior de la pantalla en griego, y que así lo traducen los diferentes hermeneutas o intérpretes. Tenemos el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, más Isaac engendró a Jacob, más Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Es decir, Mateo va a partir desde Abraham, 1850 años antes de Cristo, el padre del pueblo de Israel, Abraham, de alguna manera que Dios llama, todos recordaremos que Dios lo llama desde Ur de Caldea, bueno, desde antes de Ur de Caldea, desde Babilonia, Dios lo llama hasta la tierra prometida, va a ser el padre de la fe. Recordaremos por el icono, el dibujo que tenemos en pantalla, que fue el que quiso sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo pidió, pero para concluir el tiempo de sacrificios, como diciendo Dios, yo no comparto sacrificios humanos, que eso lo veremos en el curso del Antiguo Testamento. Luego pasamos al versículo número 2, hasta aquí no hay nada diferente, relevante, posteriormente enfatizaremos en ello. Dice el versículo 3 de Mateo, mas Judá engendró a Fares y a Zara de Tamar. Todos recordaremos por la imagen quién fue Tamar, que se tuvo que vestir de prostituta para reclamar ciertos derechos. Mas Fares engendró a Esrón, mas Esrón engendró a Aram. Así viene en el texto original griego, así lo hemos puesto, como viene en la parte superior de la pantalla en griego. Judas de Egenisen ton Fares, caí ton Sara, extis Tamar. Fares de Egenisen ton Esrón, Esrón de Egenisen ton Aram. Así viene en el texto griego. Pasamos al versículo 4. Mas Aram engendró a Aminadab, y fue padre directo de Aminadab, mas Aminadab engendró a Naasón, mas Naasón engendró a Salomón. Estamos repitiendo que estamos hablando de un tiempo de 1850 años aproximadamente. Mas Salmón engendró a Boez de Rahab, mas Boez engendró a Jobed de Ruth, mas Jobed engendró a Jesaí. Los diferentes textos bíblicos o las versiones bíblicas pues difieren en algunos pequeños nombres. Por ejemplo, la Reina Valera dice engendró a Isaí. En el texto de la Iglesia Católica dice engendró a Jesé.
En el texto griego, como vemos arriba, engendró a Yesaí, ¿verdad? Yo uso el texto Jesaí porque la iota es una J, Jesaí es como viene literalmente del texto griego, pero eso no es relevante. Mas Jesaí engendró a David el rey, todos recordaremos a David y Goliat. Mas David engendró a Salomón, de la que fue de Urías, de la esposa de Urías. Recordemos que Salomón mató a Urías para robarse a la esposa. Luego tenemos en el versículo 7, mas Salomón engendró a Roboán, mas Roboán engendró a Abías, mas Abías engendró a Asaf. Pasamos al versículo 1.8, ustedes lo tienen ahí en pantalla por aquellos que quieran tener el texto griego y el texto de la Iglesia Católica, la Biblia de Jerusalén y el texto de la Reina Valera de la Iglesia Evangélica. Mas Asaf engendró a Josafat, mas Josafat engendró a Jorán, mas Jorán engendró a Osías. Pasamos al versículo 9. Mas Osías engendró a Joatán, mas Joatán engendró a Acaz, mas Acaz engendró a Ezequías. Pasamos al versículo 10. Mas Ezequías engendró a Manasés, mas Manasés engendró a Amós, mas Amós engendró a Josías. Pasamos al versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, deportación es que el pueblo de Israel fue invadido y fue enviado a Babilonia exiliados. Dice que después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, más Salatiel engendró a Zorobabel. Lo recordamos con la construcción del templo. Mas Zorobabel engendró a Abiud, más Abiud engendró a Eliaquín, más Eliaquín engendró a Azor. Pasamos al versículo siguiente, mas Azor engendró a Sadoc, mas Sadoc engendró a Jaquín, mas Jaquín engendró a Eliud. Pasamos al versículo 15, mas Eliud engendró a Eleazar, mas Eleazar engendró a Matán, mas Matán engendró a Jacob. Pasamos al versículo 16, mas Jacob engendró a José, el varón de María, de la cual fue engendrado Jesús, el llamado Cristo. Así viene en el original griego, vemos en la parte superior, Jacob de Egenisen, ton Yosef, ton Andra Marías, ex is Egeniti, Jesús o legómenos Christos, es decir, el llamado Cristo. Hasta ahí tenemos el nacimiento entonces de Jesús, vemos el viaje que hicimos desde 1850 años antes de Cristo hasta Jesús, donde vemos todos los ascendientes de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo era muy meticuloso en eso. Tenemos algunos problemitas, como por ejemplo la diferencia entre esta genealogía que se presenta en Mateo y la genealogía que se presenta en Lucas. Posteriormente estaremos hablando de por qué se dan esas diferencias, dado que una corresponde al linaje legal y otra corresponde a un linaje sanguíneo, que son dos linajes diferentes. Aquí Mateo, escribiendo a judíos, le interesa más que el linaje sanguíneo, le interesa el linaje legal. Entonces, eso tenemos que verlo. Posteriormente vamos a seguir, entonces, con los diferentes versos. Vamos a ir cerrando con este. Dice, de manera que todas las generaciones, la palabra generación, que aparece muchas veces en la Biblia, no corresponde a los 100 años. Bíblicamente, la generación es un tiempo no determinado, no sabemos de cuándo a cuándo, como cuando decimos, estamos en las generaciones de las computadoras. En ese sentido es que se utiliza el término generación, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, desde David a la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. No necesariamente el dato es exacto, sino que lo que se busca es hacer calzar esta cantidad de gente. Sabemos que existía mucho más cantidad de personas en la misma. Más adelante, en el próximo programa, vamos a seguir con el versículo 18
al versículo final del capítulo de Mateo. Que el Señor los bendiga y nos vemos posteriormente.